Un saludo nuevamente a todas y a todos en el programa Discusión de Grupo Cantón. En esta ocasión estamos con un gran amigo y colega, Andrés Ataide. Qué gusto saludarte, mi estimado. Bien, bien. Andrés, tú no necesitas presentaciones, pero no sé si gustas platicarle a la audiencia quién eres, etcétera, 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 tus redes sociales, y ahorita entramos un poquito en calor y con café. Claro que sí. Decir. No, hombre, agradecer mucho la invitación. Mi nombre es Andrés Ataide, soy actualmente presidente del PAN en la Ciudad de México. Orgullosamente formado en Economía y Ciencia Política en el ITAM. Estudié una maestría en la UP, estoy estudiando ahorita otra maestría en el ITAM. Hay que regresar al alma mater. Orgullosamente padre de familia, tuve la oportunidad de ser diputado local, de colaborar en la administración pública y de empezar desde chavillo en lo que es la política, sobre todo en el PAN. En el PAN encontré mi casa. Reconozco que somos un partido con errores, con fallas, con muchas áreas de oportunidad, pero al mismo tiempo también creo que somos el partido que hoy por hoy puede ofrecer la mejor alternativa a los desgobiernos que tenemos en muchas alcaldías en la ciudad y en el país. Mi estimado Andrés, como presidente del PAN de la Ciudad de México, ¿cuál es el panorama que tú ves para la capital del país en estas elecciones, bueno, en las elecciones que pasaron y a futuro? Pues la verdad es que derrotamos a Morena. Y decir eso no es fácil porque Morena nace en la Ciudad de México. Aquí es donde concentra la mayor parte de sus cuadros, de sus liderazgos, de su capital político. Y el 6 de junio es un parteaguas en la historia de la ciudad. No quiero sonar exagerado, pero así es. Es la primera vez que una jefatura de gobierno, en este caso la doctora Sheinbaum, se va a tener que sentar con mitad más uno de alcaldesas y alcaldes de oposición, y es la primera vez en la historia que un gobierno de la ciudad va a enfrentar una composición en el Congreso de la ciudad casi igualitaria, casi 33-33, y eso nos entusiasma mucho, no solamente por el acceso al poder en sí mismo, sino más bien porque creemos que vamos a poder influir en los gobiernos que ganamos, que son 9 alcaldías, y en el propio Congreso de la ciudad, para hacer de esta ciudad pues una ciudad más digna, más disfrutable para vivir, que a final de cuentas ese es el objetivo de todo gobierno. ¿Crees que la estrategia de esta coalición de los gobiernos panistas y de los gobiernos perredistas, priistas, esta coyuntura que se da en su momento, cree desgobierno en la Ciudad de México, o su intención de la misma es sumar para que haya un mejor beneficio para las y los capitalinos? La postura de nosotros siempre ha sido la de diálogo y la de colaboración, no solamente con el gobierno de la ciudad, sino también con el gobierno federal. A final de cuentas, sin importar de qué partido provengas, cuando tú gobiernas para todas y para todos. Más bien esa pregunta, que la entiendo y qué bueno que la haces, pero esa pregunta va para el gobierno de la ciudad y para la jefa de gobierno, que insiste en, por un lado, retrasar las transiciones, por otro lado, en no recibir a las alcaldesas y alcaldes electos, pero eso sí, se reúne con gobernadoras electas de Morena que también traen procesos electorales aún pendientes. Entonces hay incongruencia, y me preocupa más bien que del gobierno de la ciudad no exista ese espíritu de diálogo y de colaboración. Ahora, con estos gobiernos de coalición hay algo bien interesante. Mancera, en su momento, cuando fue jefe de gobierno, impulsaba mucho este famoso esquema, a manera de volverlo más técnico y que la ciudadanía entienda que a todos les toque hueso, ¿no? Platicaba con Juan José Rodríguez Prats alguna vez, y él comentaba que la gente migra de partidos porque no te dan la posición que crees merecer o que mereces. Es muy ambiguo ese término, ¿no? Entonces, en estos gobiernos de coalición se van a tomar en cuenta todos los grupos que existen, tanto del PRI, del PRD, del PAN, en los gobiernos de las alcaldías. Yo creo que lo más importante para un gobierno es que impere el poder de las razones y no las razones del poder. Hoy la responsabilidad que tenemos como oposición en esta alianza PAN-PRI-PRD, que ganamos, insisto, 9 alcaldías de 16, es ofrecer buenos gobiernos, porque así como en el 18 nos dieron una madrina de la vida hace 3 años, y en esta elección del 2021 lo mismo, igual de mal o peor le fue a Morena en la ciudad, eso significa que el votante en la ciudad está evaluando, está reflexionando y premia o castiga a los buenos y malos gobiernos con su voto. Yo creo que es responsabilidad de quienes formamos parte de esta alianza garantizar buenos gobiernos, porque yo estoy seguro que si lo hacemos, en 3 años vamos a competir y ojalá así sea, ganar la ciudad. ¿Por qué crees que se da esta victoria, Andrés? O sea, alguna vez, muy rápido, yo platicaba con Armando Quintero, y Armando me decía, es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, tipo Miguel Hidalgo, decía, es que Miguel Hidalgo ya sabemos que es una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no. No perdimos tanto. Esa es la opinión de Armando Quintero, el alcalde electo de Iztacalco.
cual le mando un afectuoso saludo. Pero... Que por cierto hubiera perdido si en Alianza hubiéramos ido juntos, ¿eh? Mira, Por cierto. A ver, hay que Que lanzarle nos dé el las reto gracias, a don Armando. Armando, porque si vamos juntos PAN, PRI, PRD, pierden Iztacalco. Mira, es muy buen dato, pero ¿por qué crees que ganaron ustedes en la Ciudad de México estas 6 alcaldías, teniendo 9 alcaldías, teniendo un gobierno tan plural? ¿Y cuáles crees que hayan sido esos problemas puntuales que lancen red flags o yellow flags a todo este contexto de los diferentes grupos de poder? Yo te decía hace un momento que en el 2018 nosotros perdemos en alianza PAN-PRD-MC, teniendo un PRD empoderado, teniendo un PRD fuerte, siendo gobierno de la ciudad y teniendo la mayoría de las jefaturas delegacionales, y perdimos. Hoy Morena tenía casi todas las alcaldías, el gobierno de la ciudad y el gobierno federal trabajando con no los cuervos, sino con los siervos de la nación, apuntalando a sus candidatas y candidatos, y así les fue. Yo creo que la principal razón es que Morena ofreció hace 3 años una caja llena de esperanza, y que al momento, quienes vivimos en esta ciudad, de abrir esa caja venía prácticamente vacía. Y yo creo que el talento de nuestra parte es no confundirnos, primero, de que la gente nos dio su voto de confianza o por nuestra linda cara o porque somos una opción perfecta. La verdad es que no. Me parece que nuestro talento fue ser una oposición, hablo desde la parte del PAN, una oposición congruente, que siempre levantó la voz en la Cámara de Diputados, en la del Senado, aquí en el PAN de la ciudad, en el Congreso también. Y yo creo que eso la gente también lo ve y lo premia. Pero así como ya nos dio ese voto, ahora nos va a exigir. Y qué bueno, porque de eso se trata. Y nuestra responsabilidad, nuestra obligación, insisto, es ofrecer buenos gobiernos. ¿Cuáles crees que hayan sido las causas puntuales o qué gobierno señalas tú localmente en la Ciudad de México que motivó a que ganaran en estas elecciones ciertos puntos? Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, a lo mejor en el oriente de la ciudad, Iztapalapa, no sé. Yo creo que la estrategia nacional de Morena, de polarizarlo todo, los buenos contra los malos, los de arriba contra los de abajo, los de la izquierda contra los de la derecha, quizá en otros estados funcionó, no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que en la ciudad no les funcionó. Porque aquí, quienes vivimos en la ciudad, nos comprendemos como parte de un todo. Vivas en Benito Juárez o en Iztapalapa o en Iztacalco o en Miguel Hidalgo. El metro une todo, Yo creo que el metro fue diseñado para eso. Un buen amigo ayer me daba una clase del metro en la ciudad. Y esta parte de, insisto, de querer siempre polarizarlo, quienes vivimos en la ciudad, eso no nos gusta. Y demarcaciones como Álvaro Obregón, como Miguel Hidalgo, incluso Tlalpan, pues que en todas las evaluaciones de seguridad, de recuperación económica, de servicios urbanos, no es casualidad que casi todas las alcaldías gobernadas por Morena son las que salían y siguen saliendo en últimos lugares. Y que las alcaldías de oposición, que eran 2, Benito Juárez y Coajimalpa, con Santiago Taboada y Adrián Rubalcaba, siempre son las que salen hasta arriba. Significa que hay buenos y malos gobiernos. Y recalco, no caer en el exceso de confianza de parte nuestra, tomar muy en serio lo que estamos haciendo, y ahora vamos a tener que gobernar bien. Hay un libro bien interesante con esto que comentas, que seguro lo debes de conocer, el de Why Nation Fails. En este libro pues se plantea este contexto de efectivamente de que no existe, porque del otro lado del río Bravo sí hay un desarrollo y por qué del otro lado del río Bravo no, y pone múltiples ejemplos en todo el mundo. Con base en esto, con base en las horas de economía que has de haber estudiado ahí en la Biblioteca Bayeres, no sé si ya está la Gómez Morín en tu época, a mí me gusta más la Gómez Morín, seguramente los itamitas entenderán, pero ¿cómo tomas tú esta división de la Ciudad de México en el tema económico, en el tema político y en el tema social? Mira, yo después de que se dio el resultado electoral, salieron muchas fotografías, memes, sobre que la ciudad había quedado dividida. Como un muro de Berlín, en dos, ¿no? Lo cual es ofensivo. Y la verdad es que yo sí soy muy categórico en eso, no estoy de acuerdo con esa visión, no me gusta, no la comparto, porque la ciudad en la que vivimos, insisto, somos parte de un todo y no podemos entendernos como de si un lado o el otro. Lo que sí es una realidad es que este resultado electoral nos permite hacer un análisis de mayor profundidad de cuáles fueron las razones por las que quizá la mayoría de la población de este lado de la ciudad votó más por la oposición y del otro lado votó más por el oficialismo. Pero obedece más bien a un análisis, a un planteamiento de hipótesis más técnicas para analizar esa parte. ¿Qué es lo que yo te diría? Lo que yo veo es
que de este lado de la ciudad la exigencia es mayor, la necesidad de tener gobiernos que te recojan la basura, que la luminaria sirva, que no haya baches, te lo castigan con el voto, ¿no? Y hoy lo que sí yo tengo muy claro desde el PAN de la ciudad es que así como vamos a darle seguimiento a que haya buenos gobiernos en estas 9 alcaldías, para nosotros va a ser igual o más importante el hacer trabajo político, de acercamiento, de gestión en estas 7 demarcaciones donde no ganamos, porque si no ganamos también es por algo, ¿no? Entonces el reto está ahí y vamos a empezar a trabajar desde ya. ¿Crees, con base en esto que me comentas, que el código postal define una elección? No, definitivamente no. Yo creo que en su conjunto la Ciudad de México es una quienes vivimos aquí somos más críticos, más reflexivos, nos llega toda la información no solamente de la ciudad, sino del país, y yo creo que con esos elementos es que quienes votamos en esta ciudad definimos por cambio o por continuidad. Y en esta elección del 6 de junio se votó por un cambio. Si se hubiera elegido jefatura de gobierno el 6 de junio, la alianza PAN-PRI-PRD lo hubiera ganado. Y con base en esto que comentas, de que si se hubiera elegido jefatura de gobierno, mi estimado Andrés, hay una pregunta súper grilla que se tiene que hacer. ¿Ya tienen algún gallo para el 24 en la capital de la Ciudad de México? Nombre todavía no, pero sí ya hay varios que han levantado oficialmente la mano, y la verdad es que eso a mí me da muchísimo gusto, porque a mayor competencia, mayor beneficio para el consumidor. O el consumidor, que es el elector, va a tener mejores productos, es decir, mejores candidatos, mejores plataformas, mayores compromisos y propuestas para, en caso de ganar, cumplir y hacer buen gobierno. Pues nosotros ahorita lo que vamos a trabajar es justamente el de fortalecer a la UNA, que es esta unión de alcaldías de oposición, y por supuesto, insisto, trabajar en estas demarcaciones donde no obtuvimos el triunfo, para que en el 2024, en esta ecuación que contempla las 9 que ganamos y las 7 que no, podamos ganar el gobierno de la ciudad y hacer de esta ciudad una ciudad mucho más segura y tranquila. Ok, perfecto, mi estimado Andrés. Y con todo este contexto de una ciudad más segura y tranquila, y futureando, si el voto del pueblo los llegase a favorecer o los llegase en un momento a desfavorecer, ¿cuáles serían estas políticas y perspectivas que se tenían en un futuro en una ciudad de derechos como lo es la Ciudad de México, y con un lobbying o con una manera de pensamiento conservadora? Bueno, no conservadora, pero con una manera de pensamiento un poquito más tradicional, como lo tiene Acción Nacional. Yo no soy presidente del PAN, y lo digo con mucho cariño y respeto porque los conozco, pero la composición social en otras entidades que quizás son más así como las planteas, no es aquí en la ciudad. Yo me considero un presidente del PAN abierto, de enfoque social. De hecho, me interesa mucho hacer del PAN en la ciudad un partido mucho más popular, mucho más cercano, que conecte con la realidad de la ciudad. Y en ese sentido es que, lejos de sentirnos incómodos, lejos de sentirnos presionados por la naturaleza misma de la ciudad, más bien nosotros nos queremos incorporar, sumarse a la ola, a cómo es la ciudad, para que desde esa nueva ubicación el PAN pueda plantear, junto con el PRI y el PRD, podamos plantear un proyecto de futuro, con visión de futuro para la ciudad, que incluya los temas torales. Economía, hoy por hoy la recuperación económica sigue siendo un deseo, no una realidad. El tema de inseguridad, si bien la llegada de Omar García Harfuch vino a ayudar al tema de seguridad en la ciudad, sigue habiendo pendientes como los feminicidios o la violencia de género. El tema del agua, cada vez son más colonias y más demarcaciones en su conjunto que están teniendo, que más bien no tienen agua. El tema de la inversión en el transporte público, lo que pasa en el metro no es obra de la casualidad. Lo que pasa en el metro es una decisión pública del gobierno de la ciudad de tener un subejercicio en inversión en el metro. Entonces, son estos temas, junto con muchos otros, por supuesto, que son los que desde las alcaldías vamos a querer procurar y mejorar en el Congreso de la ciudad, con propuesta a resolver, para que entonces en el 24 podamos ganar. Perfecto. Ahora, Andrés, y estos temas como LGBTI, como abortos, como toda esta ola feminista que todos hemos vivido y que personas jóvenes como tú, como yo, ya tenemos una manera más abierta de pensamiento, ¿estarán en la visión de Acción Nacional para un futuro? Te lo digo muy claramente, el PAN no quiere, ni pretende, ni aspira a echar para atrás ningún derecho que en la ciudad hoy ya existe.
así de claro y de sencillo. Más bien lo que queremos es, como te decía, poner hincapié en los principales problemas que tiene la ciudad, que son varios, y lejos de subirnos a una ola, no creo que sean olas, creo que son realidades sociales. Interesante comentario. Más bien ser empáticos y acompañar en lo que podamos acompañar. Yo soy presidente del PAN, soy humanista, y desde ese enfoque, toda persona, por el simple hecho de ser persona, tiene una dignidad y tiene derechos. Perfecto, mi estimado Andrés. Ahora suena muy bonito la parafernalia, el discurso, lo ortodoxo, ¿no? Pero yo creo que la gente que nos está viendo quiere conocer al Andrés detrás de las cámaras, ¿no? O sea, detrás del lente. ¿Cómo nace ese Andrés? Un poquito para que comente, para que la gente entre en preámbulo y tú también te sientas más en confianza. Pues te une una estirpe de gran orgullo, no solo para la capital del país, sino para todo México. La estirpe del Circo Ataide. Entonces, si me permites la pregunta, Andrés, ¿cómo es que de una familia de cirqueros, del circo más importante del país, nace el hoy presidente del PAN en la Ciudad de México? ¿Cómo nace esta vocación en la política? El circo nace en 1888, el 26 de agosto, en Mazatlán, Sinaloa. Mira. El Circo Ataide es la única empresa mexicana de espectáculos que sobrevive a la revolución. ¡Qué padre! De hecho, el movimiento, en las memorias de mi bisabuelo, está que el movimiento antirreeleccionista realizó mítines en la carpa del circo. Entonces, en la familia siempre hemos tenido el ADN, parece la cosquilla política. Yo nazco en circo, yo viví 5 o 6 años en un coche casa, en un camper. Mi mamá era artista de circo, era contorsionista, mi papá se dedicaba más bien a la parte administrativa. Y por cuestiones familiares deciden salirse del circo e instalarse aquí en la ciudad. Mi papá ya retirado, pero 40, 50 años fue académico, fue catedrático, dio clases en la Ibero, en la UP, en ¿De la qué? Anáhuac, de administración de empresas, de filosofía. No, puta madre, y con toda la empresa que significó el Circo Ataide, me queda claro que algo le enseñaba a las y los jóvenes. Ahí estuvo como maestro muchísimo tiempo. Muchos amigos míos de la prepa luego se enfrentaron a mi padre. Decían que era muy buena onda, pero exigente. Y cuando mis padres deciden quedarse en la ciudad, pues me acuerdo, voy al kinder, se llamaba Jaijo, el kinder al que fui, y ya nos quedamos por acá. Y ya es en la preparatoria que tengo esta cosquilla. Tengo un amigo. ¿Qué prepa ibas? En el CUM, soy marista. Ok. Sí, lo ubico. Pues por acá anda, por acá está, ¿no? Secundaria. Sí. Y toco la puerta del PAN con un amigo que se llama Miguel Ángel Navarrete. ¿Cómo tocas la puerta? Sí, literal. Hola, buenas tardes, soy Andrés Ataide. A 3 cuadras del comité del PAN de Benito Juárez. Del chiquito. Toco la puerta del PAN y me encantó. Y soy del típico producto de historia de flojera que toco la puerta del PAN, pero también toco la del PRI, la del PRD. Morena no existía, ¿no? ¿Tú querías hacer grilla? Me interesaba el tema tenía vocación pública. Sí. También luego por eso estudio lo que estudié, ¿no? Pero definitivamente me enamoro del PAN. Y ahí es donde hago carrera, sobre todo porque en el PAN hay una organización muy formal para el tema de participación de jóvenes, que se llama Acción Juvenil. Entonces fui dirigente de Acción Juvenil en Benito Juárez, dirigente de Acción Juvenil a nivel ciudad. Aspiré a ser dirigente de Acción Juvenil a nivel nacional y no me alcanzó, no llegué. Me bajaron antes, pero aprendes mucho. La negociación, hablar con cabildeo, jóvenes, sí. Y ya después tengo la fortuna de ser diputado local. Donde aquí nos brincamos algo, si me permites. ¿Cómo entras al ITAM? ¿Por qué el ITAM? Toqué la puerta del CIDE, toqué la puerta del ITAM y toqué la puerta del Ibero y de la UP. En la UP la verdad me trataron súper bien, me daban una beca alta, pero para estudiar Derecho. Entonces, no reniego de quienes estudian Derecho, pero no es lo mío. Y me gusta el ITAM porque me ofrece además esta oportunidad de estudiar la carrera conjunta de Economía y Ciencia Política. Y no me arrepiento, aunque estas entradas y las canas... y este café negro es por algo. Esas desveladas. Pero no, buena formación, como mucha. Yo siempre he creído que al alumno no lo hace la escuela, se hace uno mismo. Pero sí, las bases con las que uno sale de ahí me parece son fuertes. Algo te dan. Tuve beca ahí en el ITAM
y llega un momento en donde en el ITAM te dicen, se empieza a chambear, ¿no? Y es ahí donde me incorporo por primera vez a la administración pública. Platicábamos un poquito cómo se dio este brinco, pues, de cualquier joven o mujer, joven que quiere ser parte de la vida pública en el país. Platicábamos un poco tu historia, mi historia, pues los golpazos de suerte de la vida. Entonces, no sé si gustas platicarnos un poco cómo es esta invitación del profesor que Jeffrey de la nada les diga, ¿cómo fue? El buen Jeffrey. ¿En qué salón lo recuerdas? Clase, no me acuerdo el salón, me acuerdo la materia. Elección Pública 1, era teoría de juegos, dilema del prisionero, estrategias dominantes. Sí. Densa. Mates de las buenas. Y al final de la clase nos dice que quiénes estábamos como interesados en poder hacer un examen, una entrevista, para poder colaborar en la Administración Pública Federal. Levanto la mano, hago la entrevista, entre golpe de suerte, la verdad, y el estar ahí y levantar la mano, tuve la oportunidad de tener el visto bueno. ¿Te dio pena en su momento levantar la mano? No. Dijiste, ¿no? O sea, no. Yo soy panista, alzaste. Panista y joven que quiere crecer, trabajar. Y si estudiaba economía y ciencia política desde un perfil más público que privado, pues trabajar en gobierno. Era sí. Lobby. Y yo ya estaba en el PAN, entonces trabajar en gobierno federal panista pues te llama más, ¿no? Y ahí empiezo a trabajar en el Seguro Popular. Mi jefa, a quien quiero mucho, se llama Carolina Gómez Vinales. Y pasa, me ayudó y me forjó muchísimo. Y de ahí es donde voy armando mis pininos. Qué interesante, como siempre es bonito como que rememorar todo esto de cómo empiezas, cómo naces, de dónde etcétera. Viene uno siempre es importante, no solamente ubicarlo, sino en mi caso me siento muy orgulloso. Había cuates en la primaria, sobre todo secundaria, ya más adelante, ¿no? Que me decían, Atay de circo, que de burla. Ajá. Y a mí nunca me hizo sentir mal, al contrario, para mí venir de una familia que empezó desde abajo, y que le costó mucho levantar un negocio. Era sinónimo de orgullo. Mucho orgullo, ¿no? Nunca me dio pena y hoy menos que nunca. Me comentabas también que fuiste diputado en su momento. ¿Cómo se da este brinco para que el PAN te haga ser diputado? Fui dirigente juvenil en el PAN de la ciudad y la verdad es que el PAN es muy noble, la militancia del PAN es muy noble con quien trabaja. Y en el PAN, estas diputaciones, yo fui plurinominal, se eligen a través de votación democrática de la militancia. La militancia ordena la lista de los pluris. Y tuve la fortuna de ser el primer lugar, gané la asamblea, y entonces en el acomodo de la lista, al ser el pluri más alto, tuve la oportunidad de representar no solamente al PAN, sino a la ciudad, en la séptima, última y hoy ya extinta Asamblea Legislativa. Mira, qué interesante, Andrés. Y ahora, a manera de concluir un poco esto que nos une, lamentablemente el tiempo no nos ayuda mucho, espero que no sea la primera ni la última vez que nos veamos. ¿Cómo se ve el hoy dirigente nacional del PAN, el hoy dirigente de la Ciudad de México, del PAN, en 5 años? ¿Cómo crees que se vea el PAN de la Ciudad de México en 5 años? ¿Y qué legado le quisieras dejar al PAN de la Ciudad de México en 5 años, en 10 años, etcétera? ¿Cómo te gustaría ser recordado en Acción Nacional? Mi problema me lo han reclamado mucho mis exparejas y mi pareja actual, como novia. Es que yo siempre sueño, pero al mismo tiempo de que sueño me presiono, me gusta dar resultados. Entonces, ¿qué me gustaría dejar de legado? Primero que pasamos de un 13% a un 27%. Para mí ese es un muy buen ¿Es legado. mérito tuyo? No. Pero en parte. En parte, pero es producto más bien de la confianza de la ciudadanía, del sistema PAN. Pero uno al final de cuentas como un director técnico. ¿Pierdes? ¿Ganas? No, pues sí, es de todos, ¿no? Y sí creo que es de todos. Y me gustaría muchísimo dejar de legado que la oposición, en esta alianza ganamos el gobierno de la ciudad. Y yo me veo haciendo política exclusivamente en la ciudad. Amo mi ciudad, no me veo en nada nacional. Amo mi ciudad, me encanta conocer cada día más de la ciudad. Te decía que ayer me senté con un buen amigo y me dio una clase profunda del metro, sus orígenes, su Qué lógica. Padre. Y en eso me veo, haciendo política en la ciudad. Y hasta que la ciudadanía y la militancia se harten de mí. ¿Te ves de jefe de gobierno en algún futuro lejano, mediano, cercano? No, la verdad es que no. Creo que puedo ayudar mucho más a construir una ciudad desde otros trinchera, lugares, desde otros enfoques.
Hoy por hoy a mí no me ha tocado la oportunidad de gobernar, y yo sí creo que para gobernar la ciudad tuviste que haber gobernado antes, porque gobernar una ciudad como la Ciudad de México, pues yo creo que sí requiere de tener una experiencia previa de gobierno. Qué perfecto, mi estimado Andrés. Pues no sé si gustas compartir tus redes sociales, compartir un poco tu nombre para que la gente que quiera contactarte pues lo pueda hacer, y yo creo que va a haber más de uno y otro interesado. Muchas gracias. Mis redes sociales todos son iguales, es Ataide R, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todo. Así que cualquier cosa, soy un enfermo del teléfono, luego recibo muchos regaños por eso también, porque procuro contestar todo lo más rápido posible. Pues un saludo a todas y a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, mi Twitter es Diego E. Cedillo, y me pueden encontrar y mandar cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias a todos. Gracias.